Un diagnóstico puede evitar que gastes en la solución equivocada. Me buscaron por un problema de capacidad. La empresa no estaba alcanzando la demanda y, desde adentro, la respuesta parecía bastante lógica. Contratar 3 personas más. Y claro, cuando ves al equipo saturado y los pedidos atorados, lo primero que piensas es, me falta gente. El director quería una opinión externa antes de tomar la decisión, así que antes de sumar nómina, revisamos la operación. Ahí apareció el problema real: tiempos muertos equivalentes al trabajo de 2 personas provocados por una asignación deficiente. No faltaban manos, faltaba flujo. Este diagnóstico cambió una decisión de más de 300,000 pesos anuales. Por eso, diagnosticar y asumir no llevan al mismo lugar. Soy Daniel Díaz y hoy te explico las 3 capas del diagnóstico para evitar resolver el problema equivocado. Antes de continuar, te invito a suscribirte y darle me gusta. Esto me ayuda a seguir creando contenido para transformar la manufactura mexicana. Arrancamos. Diagnosticar versus asumir. La diferencia entre diagnosticar y asumir no es filosófica, es económica. Cuando una empresa asume, diseña la solución alrededor de lo que más se ve. Falta gente, falta máquina, falta capacitación o falta sistema. Y a veces sí falta algo de eso, pero muchas veces solo estás viendo el síntoma. El síntoma es la parte que hace ruido. La causa es la que mantiene vivo el problema. Por eso, resolver el síntoma sin tocar la causa produce algo muy común en planta: la mejora durante unas semanas. Todos sienten que algo cambió, pero después el mismo problema regresa con otro nombre. El diagnóstico no es un trámite antes del proyecto, es lo que te dice si el proyecto tiene sentido, por dónde empezar y qué decisión no deberías tomar todavía. Las 3 capas del diagnóstico de eficiencia operativa. El diagnóstico tiene 3 capas y se revisan en este orden. Primero, proceso. ¿Cómo fluye el trabajo? ¿Dónde se acumula? ¿Dónde espera? ¿Y dónde se rompe? Después, personas. ¿Qué sabe hacer el equipo? ¿Qué información recibe? ¿Qué lo frena? ¿Y qué tan claro tiene el resultado? Y al final, liderazgo. ¿Cómo se decide? ¿Cómo se tolera? ¿Qué se exige y qué seguimiento existe después de cada acuerdo? El orden importa. Si empiezas por liderazgo sin datos del proceso, puedes terminar opinando. Si te quedas solo en proceso y no llegas a liderazgo, corriges el efecto, pero dejas viva la causa. Por eso, primero observo la operación, luego escucho al equipo y después reviso qué decisiones están sosteniendo o frenando todo lo anterior. Capa 1. Proceso. La primera capa es el proceso. Y aquí no empiezo preguntando qué herramienta implementar, empiezo caminando. La primera herramienta es el recorrido de planta sin una agenda rígida. Voy siguiendo el flujo real, dónde inicia el trabajo, por dónde pasa, dónde se detiene, quién espera a quién y qué cosas ya se volvieron normales, aunque no deberían serlo. Un checklist ayuda, pero también puede cegarte. Si solo buscas lo que ya traes escrito, puedes dejar pasar lo más importante. Esos comportamientos que todos ven diario y que nadie cuestiona porque ya son parte del paisaje. La segunda herramienta es medir tiempos reales contra tiempos supuestos. Una cosa es cuánto creemos que tarda una actividad y otra muy distinta es cuánto tarda cuando la observas con interrupciones, esperas, retrabajos, dudas y cambios de prioridad. En la empresa que quería contratar 3 personas, el proceso de asignación de órdenes supuestamente tomaba 15 minutos. Cuando lo medimos, tomaba 45, 3 veces más. No porque la gente trabajara mal, simplemente nadie lo había medido, porque todos asumían que era rápido. La tercera herramienta es revisar los indicadores que ya existen, no los ideales, los reales. Y la pregunta no es solo qué miden, sino quién los revisa, cada cuánto y qué decisión sale de ahí.
Porque un indicador que nadie usa para decidir no gestiona nada. Solo ocupa espacio en una pantalla o una pared para hacerlo ver bonito. Te doy un ejemplo. En una empresa de estampado metálico, el tiempo supuesto de una corrida era de 2 horas. Al medirlo 3 días seguidos, el promedio real fue de 2 horas con 40 minutos. La máquina no era el problema. El problema estaba entre una corrida y la siguiente. 40 minutos de espera que nadie había nombrado porque ya eran normales. Eso no aparece si solo preguntas cómo va la producción. Aparece cuando caminas, mides, comparas lo que se cree con lo que realmente ocurre. Capa 2. Lo que se evalúa en las personas. La segunda capa son las personas. Y aquí hay que cuidar algo. Diagnosticar personas no significa buscar culpables. Significa entender 3 cosas. Competencia, si la persona tiene las habilidades necesarias para el trabajo que le corresponde. Motivación, si quiere hacerlo bien con las condiciones que tiene hoy. Comunicación, si la información que necesita le llega a tiempo, completa y en el formato que pueda usar. La herramienta más útil no es una encuesta enorme. Son entrevistas breves, bien hechas, con preguntas que abren conversaciones reales. Normalmente uso 5. ¿Qué te frena para hacer mejor tu trabajo? ¿Qué información necesitas y no recibes? ¿Qué cambiarías si pudieras? ¿Cuándo fue la última vez que una opinión tuya cambió algo? ¿Y qué hace bien esta empresa que no deberíamos perder? Esas 5 preguntas en 15 minutos por persona revelan muchísimo, porque el equipo operativo casi siempre sabe dónde se están rompiendo las cosas. La diferencia es que muchas veces nadie les pregunta de una forma que permita convertir esa información en decisión. Capa 3. Liderazgo. La tercera capa es liderazgo y normalmente es la más incómoda porque ya no estamos hablando solo de tiempos, indicadores o comunicación. Estamos hablando de patrones de decisión. No se trata de preguntar si el líder tiene buenas intenciones. Casi todos las tienen. Se trata de observar qué pasa de manera consistente, qué comportamientos se toleran aunque afecten el resultado, cómo llega la información al líder, directa, filtrada, tarde o maquillada. ¿Con qué frecuencia el líder pisa el piso sin que sea solo para inspeccionar o reclamar? ¿Y qué tan predecibles son sus decisiones? Esto último importa mucho. Un equipo que no pueda anticipar cómo decide su líder toma menos iniciativa. No porque no quiera, sino porque equivocarse se vuelve demasiado riesgoso. Te doy un caso. En una operación, el director decidía personalmente las prioridades de producción todos los días. Los supervisores sí tenían capacidad para decidir, pero habían aprendido algo. Si decidían solos y algo salía mal, la consecuencia era peor que si esperaban al director. Entonces dejaron de decidir. Desde fuera parecía falta de autonomía, pero no era competencia ni motivación. Era un patrón de consecuencias instalado por el liderazgo sin darse cuenta. Eso no lo encuentras solo midiendo tiempos. Tampoco sale completo en una entrevista. Sale cuando conectas procesos, personas y liderazgo. Los 3 hallazgos más frecuentes en el diagnóstico. Hay 3 hallazgos que aparecen una y otra vez en diagnósticos de empresas distintas. Primero, capacidad ociosa que nadie había cuantificado. La empresa cree que le faltan recursos, pero muchas veces el problema está en cómo se usan los que ya existen. Segundo, información crítica que no llega a quien la necesita cuando la necesita. No por mala intención, sino porque nadie diseñó el flujo de información. Tercero, el problema de proceso que todo el equipo conoce, pero nadie ha nombrado oficialmente. Se habla de él en pasillos, en cambios de turno y en comentarios sueltos, pero no aparece en ninguna agenda. Cuando eso se atiende en orden, la mejora empieza a verse antes. No porque el diagnóstico haga magia,
sino porque deja de dispersar el esfuerzo. Un diagnóstico no es una auditoría, no es una inspección y no debería ser una propuesta disfrazada. Un diagnóstico bien hecho sirve para una cosa: entender qué está pasando antes de decidir qué cambiar. Por eso te dejo una pregunta en comentarios. Si hoy hicieras un diagnóstico honesto de tu operación, ¿qué área te daría más miedo revisar? ¿El proceso y los tiempos reales, las personas, la motivación y la comunicación, o los patrones de liderazgo y toma de decisión? La respuesta honesta casi siempre señala dónde está el problema más urgente. ¿Por qué? Porque indirectamente nosotros sabemos y lo sentimos dónde está el problema. Solo no queremos atenderlo. La próxima semana te voy a mostrar el costo real de no hacer este diagnóstico, con casos donde la empresa invirtió en soluciones que no resolvieron nada porque el problema inicial estaba mal entendido. Nos vemos la próxima semana. Soy Daniel Díaz y esto es MITI, Metodología Integral de Transformación Industrial. El problema que asumes y el problema real casi nunca son el mismo. Hasta la próxima.